nuevo, soy Erika Hartmans y hoy les traigo 30 curiosidades fascinantes sobre una de las máquinas más letales y elegantes de la guerra aérea, el Messerschmitt Bf 109, especialmente su icónica versión F4, el mejor Bf 109. Muchos de nosotros, los pilotos de la Luftwaffe, considerábamos al Bf 109 F4 como la mejor versión del caza, destacando su equilibrio perfecto entre potencia, maniobrabilidad y armamento. Motor mejorado. El F4 fue propulsado por el motor Daimler-Benz DB601E, que ofrecía unos impresionantes 1.35 HP, un aumento significativo con respecto a modelos anteriores. Armamento potente. Venía equipado con un cañón de 20 mm MG-150 y uno 20 que disparaba a través del buje de la hélice y dos ametralladoras de 7, 90 y 2 mm en la parte superior del capó. Menos armamento, más rendimiento. A diferencia de la serie E, el F, conocido como Friedrich, sacrificó el armamento de las alas por una aerodinámica superior, de lo que mejoró su velocidad y maniobrabilidad. Diseño elegante. El Bf-109F4 se caracterizaba por su fuselaje y alas rediseñados, con contornos más suaves que le daban una apariencia más elegante en comparación con las versiones anteriores. El pura sangre. Debido a su excelente rendimiento y diseño, los pilotos lo apodamos Der Friedrich, el Friedrich o Der Rennpferd, el pura sangre. Variante tropicalizada. Existió una versión tropicalizada, el Bf-109F4 Trop, que incluía filtros de polvo para operar en las duras condiciones del desierto del norte de África. Uso en el Frente Oriental. Fue uno de los principales cazas alemanes en el Frente Oriental, donde se enfrentó a los cazas soviéticos como los Lag-3 y los Yak-1, piloteado por ases de ases. Muchos de los ases alemanes más famosos, como Hans-Joachim Marseille y Adolf Galland, pilotaron el Bf-109F4 con gran éxito. Hans-Joachim Marseille, la estrella de África. El legendario as del desierto, conocido por su habilidad en combate aéreo y su táctica de ataque en picada, pilotó un Bf-109F4 y logró muchas de sus 158 victorias en este modelo. Superó al Spitfire en ciertas áreas. En la batalla de Inglaterra, los primeros Bf-109E se enfrentaron al Spitfire, pero el Bf-109F4 superó a las versiones contemporáneas del Spitfire en velocidad de ascenso y maniobrabilidad a gran altura. La espina dorsal de la Luftwaffe. Aunque otras versiones coexistieron, el Bf-109F4 fue la base de la fuerza de cazas alemana en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. Problemas con el tren de aterrizaje. El tren de aterrizaje del Bf-109 era estrecho y se retraía hacia afuera, lo que lo hacía propenso a colapsar en aterrizajes bruscos o con viento lateral. Avión más producido. El Messerschmitt Bf-109 en su conjunto es el caza monoplaza más producido de la historia, con más de 34 unidades fabricadas. Primer vuelo en 1935. La primera versión del Bf-109 voló por primera vez en 1935, lo que lo convierte en uno de los primeros cazas modernos totalmente metálicos. Bautismo de fuego en España. El Bf-109 tuvo su bautismo de fuego en la Guerra Civil Española, donde demostró su superioridad sobre los cazas de la época. Más de 15 derribos. Los pilotos del Bf-109 acumularon más de 15 victorias aéreas durante la Segunda Guerra Mundial. Escuela de Ases. Fue el avión de los tres principales ases de la historia de la aviación. Erika Hartmans, 352 victorias. Gerhard Backhorn 301, Y. Günther Rall 275. Versiones de reconocimiento. Algunas variantes del Bf-109, incluyendo el F, fueron modificadas para misiones de reconocimiento, con cámaras instaladas en el fuselaje. Usado por aliados y enemigos. El Bf-109 fue operado por muchos países del eje. Hungría, Finlandia, Rumania, Croacia, pero también algunos capturados fueron utilizados por los aliados y en la posguerra por Checoslovaquia y España. El buchón español. En España, una versión del Bf-109, Hispano Aviación A1112, fue fabricada bajo licencia después de la guerra. Fue apodado buchón por el motor Rolls-Royce Merlin que se le instaló y se usó en películas como La Batalla de Inglaterra. El nariz de jabalí. La versión Bf-109G, Gustav, posterior al F, se ganó el apodo de Buell, chichón, debido a las protuberancias en el capó para acomodar las ametralladoras más grandes. El F no tenía esta característica.
Alcance limitado. A pesar de su excelencia en combate, el Bf-109 siempre fue criticado por su alcance limitado, lo que fue un factor decisivo en la batalla de Inglaterra, ya que no podía escoltar a los bombarderos hasta Londres. Cabina cerrada. Fue uno de los primeros cazas en tener una cabina cerrada, lo que ofrecía protección al piloto y mejoraba la aerodinámica. Construcción monocasco. Su diseño monocasco, hecho completamente de metal, fue revolucionario en la época y contribuyó a su robustez y rendimiento. Sistema de inyección de combustible. El motor de B601E tenía un sistema de inyección de combustible, a diferencia de los motores de carburador de muchos cazas aliados, lo que permitía al Bf-109 realizar maniobras con G negativas, como picados, sin que el motor se parara. Primeros aviones de producción. La variante F4 se produjo a partir de mayo de 1941 y rápidamente se convirtió en el principal caza de la Luftwaffe en los distintos frentes. Modificación para portar bombas. Algunos F4 fueron modificados para llevar una bomba de 250 kilogramos o 4 de 50 kilogramos debajo del fuselaje. Operado por Suiza. Suiza, un país neutral, adquirió y operó Bf-109. En una curiosa anécdota, los cazas suizos incluso derribaron Bf-109 alemanes que habían violado su espacio aéreo, lo que enfureció a Adolf Hitler. El fin de una era. El Messerschmitt Bf-109 continuó siendo la base de la fuerza de caza de la Luftwaffe hasta el final de la guerra, pero el desarrollo de cazas a reacción como el Me-260 y 2 marcó el fin de la era de los cazas de pistón.